Vale, para proseguir con la siguiente ponente, Fran Baixas, del restaurante Mugaritz, responsable del I+D, ¿no? Y la parte de creatividad. Bueno, responsable no yo, formo parte del equipo. Una del equipo. Bueno, muchas gracias. No me voy a entretener mucho en explicar la filosofía de Mugaritz, porque imagino que la mayoría conocéis Mugaritz, pero sí que quería aprovechar para hablar un poco de la temporada que vivimos ahora. Antes Andrés ya ha hecho como un par de pinceladas, pero bueno, básicamente el restaurante está dividido en dos etapas, que es la etapa donde sería un restaurante normal, donde hacemos servicios, y la etapa que vivimos ahora, que son 3 meses, donde casi todo el equipo trabajamos dentro de Mugaritz, pero a puerta cerrada. Bueno, eso empezó hace 10 años, no sé si sabéis un poco la historia, pero hace 10 años Mugaritz se quemó, la cocina, y bueno, pues todo el equipo seguía trabajando, todos un poco con el bajón, pero claro, ya no podían seguir con la rutina normal de un restaurante de servicios, de para arriba para abajo. El hecho de parar hizo que, bueno, pues el espacio cambiara, todos seguían yendo allí, pero ya no podían trabajar normal, el equipo, digamos, parado, eran el mismo equipo, pero parado, y tuvieran como mucho tiempo sin hacer lo que normalmente hacían. Eso lo que llevó, aunque pareciera que, bueno, o sea, Andoni estaba destrozado, pero lo que sucedió fue que, al contrario de una derrota, fue el inicio de un espacio creativo que se repitió año tras año. O sea, desde que Mugaritz se quemó, cada año se cierra el restaurante 3 meses en los que hacemos la creatividad sin quemar el restaurante otra vez, pero bueno, cerramos todo este tiempo. Entonces, bueno, eso, al final la creatividad no es tanto algo con lo que naces, sino algo que se fuerza, se empuja, ¿no? Así que las personas más creativas son aquellas capaces de estar durante más tiempo bajo una presión en un estado mental. Antes Andrés también hablaba de esto del estado mental. Bueno, el estado mental abierto, digamos, es uno en el que no tienes... O sea, tú puedes intentar mantenerte ocupado siempre y cumplir como objetivos, ¿no? En el momento que dices no tengo que cumplir nada, sino no hay normas, no hay paredes, es cuando más creativos nos volvemos todos. Entonces, cada año intentamos recrear un poco este momento. Lo que normalmente es la cocina o la sala o las oficinas, pues se borra y todo es un mismo espacio. Todos compartimos el espacio porque todos los equipos, no solo el de la cocina, intentamos crear pues una temporada nueva, ¿no? Bueno, aquí veréis fotos de cosas que vamos haciendo sin ningún resultado. Hay cosas que saldrán, cosas que no, pero un poco eso. Entonces, como decía, lo que hacemos es cambiar el espacio, ¿no? Yo cuando era pequeña, por ejemplo, sabía que era un día especial porque mi madre cambiaba el sofá de sitio y la mesa del comedor de sitio. Y todos en la familia pues teníamos una sensación distinta. Yo creo que eso ocurre en Mugaritz porque normalmente cuando tú entras en la cocina de Mugaritz te quedas chocado, todo está en su sitio, ordenado, blanco, limpio, pero durante este periodo intentamos mantener los límites, pero es un espacio de juego donde hay dibujos por las paredes. Cada uno de nosotros tenemos una libreta gigante donde apuntamos, borramos, tachamos, seguimos apuntando. Y eso, no solo los que normalmente formamos parte de I+D, sino también la gente de sala, pues piensan en nuevas maneras de servir la servilleta, nuevas maneras de explicar un plato, nuevas maneras de tocar a un cliente, de acercarnos a él. Y lo mismo con oficinas. Oficinas pues, se replantea cómo atender las reservas, las redes sociales lo mismo, incluso recursos humanos piensa en maneras de hacer las cosas pues, mejores para todos. ¿Qué más? Bueno, entonces... Digamos que en ese estado mental abierto en el que todo se vale, en el que no hay error, sino nuevos caminos, posibilidades, sí que hay ciertos momentos en el que tienes, digamos, que apagar el interruptor y cerrar, porque si no,
nunca podríamos abrir el restaurante. O sea, todos sabemos que el día 1 de abril ahí tiene que haber una carta, una sala, una propuesta de vinos, propuesta no alcohólica, tenemos que saber cómo atender el teléfono. Entonces, el límite es el día 1. Y, aparte, durante este periodo tan abierto y loco, digamos, nos ponemos 3 interruptores más, que son las 3 degustaciones. Lo que hacemos 3 veces durante estos meses es invitar a 4 personas que no tienen nada que ver con el mundo de la gastronomía y junto con ellas se sienta Andoni en una mesa en la sala y les vamos sacando pues, todas las cosas cosas de las que veis aquí, ¿no? Lo que empezaron siendo dibujos se van afinando y acaban siendo platos, propuestas, bebidas, lo que sea. Pero hay un punto donde tenemos que decir, vale, pues toda esta chorrada de aquí, no chorradas, pero quiero decir, en algún momento hay que cerrar las cosas y es en estas degustaciones donde nos enfrentamos a la realidad y ahí le damos a Andoni a estas 4 personas todas las cosas que hemos ido probando y es muy bonito ver cómo cuando tú, por ejemplo, solo veías un saco lleno de piñones, pues ellos ven muchas más cosas, ¿no? Entienden que, por ejemplo, para cultivar un piñón necesitas años, que luego recolectarlo es difícil, que tienes que abrirlo uno por uno, que no se puede romper y que, por lo tanto, no estás comiendo simplemente piñones, sino que estás comiendo tiempo. Y cuando hacen que algo que para ti solo era textura o sabor adquiera como esta profundidad, pues para mí es una de las partes más bonitas de todo este proceso. ¿Qué más? Bueno, os cuento un poco. Maneras de trabajar que tenemos para hacer platos, hay millones. Antes, los chicos iban diciendo que, por ejemplo, hay quien usa la fantasía, hay quien empieza por un producto y lo va, yo qué sé, se inspira en una cosa y le da una vuelta. Yo creo que en Mugaritz no tenemos un método concreto porque básicamente somos muchas personas trabajando en la creatividad, no solo los 4 que formamos parte normalmente, sino que durante este periodo son los jefes de cocina, los responsables y un grupo de stagiaires que se han quedado hasta el final aguantándonos, los que se ponen manos a la obra y entonces, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Es súper enriquecedor porque somos gente de muchas edades dispares, de sitios de una punta del mundo a la otra y al final no se sigue un método específico, sino que estamos abiertos a lo que sea. Sí que, al contrario de lo que decía David, nosotros usamos una técnica que se llama autolimitación y es, pues, en vez de enfrentarnos al universo a lo bestia, es ir acortando, poniendo paredes. Por ejemplo, durante unos años estuvimos haciendo una secuencia de platos que se llamaban merluzas en blanco. La merluza es un producto fetiche del País Vasco, que básicamente es textura más que sabor. Así que cada año nos proponíamos hacer una merluza en blanco, que era un plato hecho con merluza, con algún ingrediente más, donde lo más importante era la textura. Y claro, cuando has hecho una, genial. Cuando has hecho 2, mira, pero ya os digo yo que el año pasado fuimos incapaces de hacer otra y este año a ver si lo conseguimos. Pero que es difícil también cuando te pones límites y tienes que rascar mucho más dentro de las mini posibilidades que tienes. Para acabar, yo os contaré... A ver... ¿Dónde tengo que apuntar? No pasa. Vale. Pues por ejemplo, un ejemplo de un proceso creativo que seguimos para hacer este, plato, aunque lo llamaría mejor momento. Esto sucedió hace 2 años, cuando nos preparábamos para la temporada que era el 20 aniversario de Mugaritz. La idea era, crear un momento donde todos los comensales se sintieran, estuvieran como conectados entre ellos, aún y no conocerse, ¿no? La premisa era celebrar con todos nuestros comensales el 20 aniversario de Mugaritz. Súper abierta. No sabíamos qué les íbamos a dar de comer, si habría comida, si no, solo sabíamos que queríamos generar aquel momento. Nos sentamos todos, yo recuerdo, y fuimos diciendo las cosas que nos recordaban a fiesta.
Por ejemplo, yo qué sé, pues para uno eran globos, para el otro era confeti, incluso había quien decía ganchitos, bocadillos de Nutella, música, más globos. Y me acuerdo que una chica dijo, wow, sería súper guay que se petara un globo y empezara a sonar música. Y yo me recuerdo a mí misma pensando, es que esto es imposible. O sea, un plato que suene música y aparte, bueno, o sea, claro que es posible, ¿no? Pero no sé, o sea, en Mugaritz, que todo es tan sencillo y limpio, parece imposible que pueda sacar una caja de música y que no quiere fuera de contexto, ¿no? Pues bueno, trabajándolo mucho y con muchas ideas más, empezamos a trabajar con una gente de, bueno, con Benny Utah, que son de la Universidad de Berkeley y Harvard, hicimos ese soporte, digamos, es una campana de un globos que ahora lo veréis cuando levantabas, sonaba música. Entonces, bueno, dentro servíamos algo que en realidad no he traído para hacerlo porque creo que en Mugaritz lo que menos importa es la receta, sino toda la historia que hay detrás o lo que conseguimos que los comensales sientan. Dentro había, bueno, queríamos que cada uno de nuestros cómplices se llevara, digamos, una semilla de Mugaritz. Entonces, bueno, no sé si sabéis, Mugaritz tiene un roble muy grande en el jardín, de hecho, Mugaritz significa roble, y bueno, usamos las semillas del roble, o sea, las bellotas, y quisimos dar cada una a un comensal. Teníamos que hacer una bellota comestible, por supuesto, y luego, como eran los 20 años, por lo tanto el paso del tiempo, la pusimos dentro de una resina, así que cada comensal se llevaba, digamos, un trozo de Mugaritz. Para hacerlo, lo servíamos dentro de este soporte, como he dicho, y bueno, pues en cada servicio, noche, día, durante un año entero, todo el equipo que formábamos parte del servicio, o sea, todos los jefes de cocina, todo el mundo de la sala, el host, todos nos poníamos uno detrás de otro con un soporte de estos y cada uno se lo daba a un comensal. Así que daba igual en qué momento del servicio, o sea, si acababas de llegar a Mugaritz o si estabas a punto de irte, pero había un momento donde todo el comedor se paraba y a la vez recibían este globo que destapábamos a la vez. Cuando se destapa, bueno, ahora veis lo que pasa. Bueno, era como un momento de fiesta, básicamente. Se destapaban todos a la vez después de haber estado a la expectativa, en silencio, y de repente lo más bonito no era lo que nosotros habíamos conseguido hasta aquí, sino lo que conseguían los comensales, que era que un tío de Japón que estaba en la punta del salón miraba al de la otra punta, que era un tío del País Vasco súper seco, y sonreían entre ellos. Había quien lloraba, había quien aplaudía, y o sea, había una chica que trabajaba en la sala que cada vez lloraba. Y yo creo que eso o sea, es que da igual el método creativo que uses, sino, bueno, yo creo que hay cosas que se escapan y nunca nos podríamos haber imaginado que hicimos sentir a nuestros comensales. Y ya está.